Saludos y bienvenidos a esta edición del último inning, pero edición Clásico Mundial de Béisbol. Aquí le habla Alejandro Mercado, el Indio Deportivo, junto con nada más y nada menos de los panas del deporte, Javier Ramos. ¿Cómo estamos, Javier? Saludos fanáticos. Loco que llegue obviamente nos ponemos un año más viejo, pero que llegue ya el Clásico Mundial y poder disfrutarlo, que de verdad el año que viene promete muchísimo. Eso es así, el Clásico Mundial de Béisbol está a la vuelta de la esquina, va a ser en marzo del próximo año, y Puerto Rico, el estadio Irán Bison, se va a engalanar porque va a ser sede de uno de los pools del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Y antes de comenzar, Javier, ¿en dónde es que te podemos conseguir? Eso le toca a Adel, pero Adel, mira, un secreto, llegó tarde. Nada, estamos en Facebook, bajo los panas del deporte, Instagram también. Síganos si no lo hace, tenemos buena información de béisbol, además de la página del Indio, obviamente. Instagram, estamos en YouTube, bajo los panas del deporte también. X está en proceso. Así estamos mucho, porque X cada día está peor, pero eso es otro tema. Y comenzamos pues con una de las informaciones que salió también el día de hoy, antes de entrar al plato fuerte, y es que la Federación de Béisbol Cubana anunció que presentarán a su dirigente de forma oficial este jueves. Entre los favoritos que mucha gente dice que podrían ser nombrados es Germán Mesa, ese gran jugador que fue de la selección nacional de Cuba durante los años dorados entre 80 y 90, Alfonso Urquiola, que ha sido el único dirigente de algún equipo de Cuba en ganar la Serie del Caribe en la etapa moderna. Sabemos que en la primera etapa Cuba ganó varios títulos, pero en la etapa moderna ha sido el único que ha ganado una Serie del Caribe. Otros también que se mencionan, Noel B. González, Michel Enrique, que también fue parte de esa selección cubana durante los años dorados, a finales de los años 90, a principios de los 2000. Él estuvo en el primer Clásico Mundial de Béisbol en el 2006 con Cuba, y Dani Miranda. Pero ya muchos medios que cubren béisbol cubano han dicho que casi oficial será Germán Mesa, el dirigente de la selección de Cuba. Así que vamos a ver cómo lucirá Germán Mesa cuando esté al frente. Que Cuba, a pesar de que tuvieron un cuarto lugar en el clásico pasado, no le fue muy bien, que digamos, porque llegaron al cuarto lugar, pero pasaron el Niágara en bicicleta en esa primera fase. Sí, señor. Y hablando de Cuba, otra noticia, obviamente es un rumor. Estamos en rumores. ¿Cuánto falta? ¿10 meses? ¿9 meses para, sí, más o menos, este Clásico Mundial? Se habla de que Aroldis Chapman pudiera estar lanzando en el Clásico Mundial, pero no para Cuba. Se habla de Estados Unidos y se habla de Gran Bretaña. Así que del dicho al hecho hay un largo trecho. Falta mucha temporada todavía el béisbol de las Grandes Ligas. Pero por ahí está corriendo ese rumor. No sería el único, Randy Arozarena ya está participando por el equipo de México y se espera que nuevamente esté para ese Clásico Mundial 2026. Y varios más que han habido casos, porque lo que es España, casi ninguno era español. Me parece que solamente había uno nacido nada más en España. Todos los demás eran dominicanos, venezolanos y cubanos, así que no es la primera vez que hemos visto jugadores de otros países que representan a otros países que no fue el que nació. Sí, señor. Y vamos al plato fuerte, y es que hoy, de forma oficial, la Federación de Béisbol de Puerto Rico nombraron ya a Yadiel Molina como su dirigente, algo que se sabía, obviamente, porque no lo habían hecho de forma oficial, porque habían rumores de que Yadiel pudiera haber sido nombrado con alguna organización de Grandes Ligas. Estaban esperando si eso sucedía, y por eso esperaron tanto para nombrarlo de forma oficial, pero ya se sabía
desde antes de enero, porque obviamente Carlos Beltrán cuando lo nombran gerente general dijo que iba a ser dirigente, pero que iban a esperar para hacerlo de forma oficial. Antes de reaccionar, vamos a ver un video de varios jugadores que reaccionaron a este nombramiento de Yadier Molina. Yadier, felicidades por nuevamente ser el dirigente de equipo Puerto Rico. Ahí estaré trabajando mano a mano para llevar ese campeonato a nuestra isla Puerto Rico. Esto es un mensajito para el líder Yadier Molina, pasando por aquí para desearte muchas felicidades por el nombramiento de dirigente de la selección de Puerto Rico una vez más. Fuera broma, caballo. Muchísimas felicidades. Obviamente no es sorpresa. Para nosotros no podemos pensar en un mejor capitán liderando el barco para llegar a la meta, que es poder traer ese oro a Puerto Rico de nuevo. Si Dios quiere, pues vamos a hacer mejor papel que la vez pasada. Te prometo que si me janguean un rompiente con 2 strikes, con corredor en posición de anotar, para acabar ese juego le voy a tratar de hacer swing la próxima vez. Pero nada, caballo, estamos ready. Vamos a trabajar, vamos a ganar esta mierda y de nuevo contento de que tú eres el hombre. Yadier, mi hermano, felicidades por otro año más dirigiendo el clásico. Me siento orgulloso, me siento honrado de que pues, voy a ser parte del equipo. Tú siendo el dirigente, mi hermano, vamos a ganar campeón. Yo sé que tú eres un ganador y lo que te gusta es ganar. Vamos por encima, vamos a trabajar fuerte. La mayoría de las bendiciones de éxito y deseoso porque empiece ya esto. Abrazo, mi hermano. Pues ahí tenemos los jugadores que reaccionaron. Obviamente el capitán del equipo, Francisco Lindor. Quique siendo Quique Hernández. Quique Hernández siendo Quique Hernández, sí. Exacto. Y ya da por sentado también Martín Machete Maldonado. Yo creo que va a ser parte del equipo sin duda alguna, porque él no va a estar en el video simplemente por felicitar. Es otro jugador que se suma a los que ya habían dado a conocer que sí estarían. Pues Martín Machete Maldonado se une a esa lista. Empezamos contigo, Javier. ¿Qué opinas del nombramiento de Yadier y qué esperar para el Clásico Mundial de Béisbol 2026? Bueno, yo creo que obviamente dándole continuidad a lo que ya se hizo en el 2023, claro, nos quedamos yo creo que fue un juego malo en todo el torneo, se estaba jugando muy bien, lamentablemente pues pasó lo de Edwin Díaz, pasó todo lo que pasó en ese momento, el shock, no se esperaba una lesión de ese tipo y claro, pues eso pues quizás afecta un poco. Y no es excusa. Creo que el equipo de México hizo un excelente trabajo en ese partido, pero yo creo que obviamente no es sorpresa, y el respeto que le tienen los jugadores a Yadier Molina, lo vemos, ¿verdad? Con las expresiones tanto de Machete como Quique como Lindor. Pues obviamente el respeto que le tienen es muy importante. Yadier es un líder, lo fue en el terreno de juego, también lo es en esa faceta de dirigente, así que para mí está bien, para mí está súper bien y obviamente era quizás una de sus primeras experiencias como dirigente en el béisbol. Ya dirigió entonces en el béisbol invernal, dirigió tanto en Puerto Rico como en Dominicana, mucho más experiencia, tiene un buen staff alrededor de él. Yo creo que para mí está muy bien el nombramiento de Yadier Molina. Bueno, yo entiendo también que es un buen nombramiento. O sea, mi favorito, siempre lo he dicho, ha sido Igor González, pero la realidad es que es Yadier y es el que hay que apoyar en estos momentos. Posteriormente, pues cuando pase el clásico, pues pasaremos juicio sobre el papel que hizo, pero hay que apoyarlo y como tú dices, él no dirigió mal en el clásico pasado. Puerto Rico, más allá de tener un juego malo, lo que tuvo es una entrada mala, que fue esa de Alexis Díaz, sí, que lamentablemente no estuvo en la zona. Posteriormente también esa gran jugada que hizo Randy Arozarena, que de aquel batazo del pulpo, que se hubiera picado, quizás estuviéramos jugando todavía, porque posiblemente se hubiera ido a entradas extras en ese juegazo, porque hubiera anotado fácilmente Angel Meléndez. Angel Meléndez tuvo que virar para atrás
ya él estaba ya casi por tercera cuando Randy Arozarena coge ese batazo, él vuelve a primera, lo logra hacer, pero Puerto Rico no pudo traer esa carrera al palato que hubiera sido el empate. Otra cosa es... Y ya sabes que Quique demostró, Quique Hernández, Quique Hernández prometió no dejar pasar otro picheo rompiente por toda la goma. Por si acaso, es bueno saberlo. Que le haga así porque se ponche. Es mejor poncharse haciendo swing que esperando. Oye, ese picheo me recordó tanto a aquella serie de campeonato del 2006 de Carlos Beltrán. Sí, o sea, fue prácticamente un flashback lo que me dio cuando yo vi ese picheo que Quique lo dejó pasar. Yo, wow, igualito a Carlos Beltrán. Entonces, otra cosa también que está haciendo, que ha hecho la federación tradicionalmente en todos los clásicos mundiales, es que siempre repiten su dirigente después de la primera oportunidad, siempre lo repiten para la segunda. En el primer clásico fue Cheito Kendo, lo repitieron en el 2009, en el 2013 pues ahí cambian, es Edwin Rodríguez, lo repiten en el 2017 y aquí hacen lo mismo, le dan la primera oportunidad a Yadier en el 2023 y lo van a repetir ahora en el 2026, así que ha sido tradición hasta el momento de Puerto Rico de darle la segunda oportunidad al dirigente cuando se lo dieron la primera vez. Ha sido tradición, así que tenemos dirigentes de forma oficial en casi todos los equipos, excepto Cuba, que aparenta ser Germán Mesa. Yo estoy por lo menos bien confiado que esta selección de Puerto Rico va a lucir bien y van a ser un tremendo equipo. Estoy seguro que Carlos Beltrán está moviendo la ficha, aparte de jugadores que se han mencionado que van a integrar, incluyendo descendientes, pero no descendientes nada más que han llegado a Grandes Ligas, jugadores importantes descendientes que son buenos jugadores, incluso estrellas en Grandes Ligas que vamos a ver. Palabras de Beltrán y palabras de varios jugadores que lo han dicho, por ejemplo el caso de Riley Green. Aparenta ser que ya está con un pie adentro, es descendiente y parece que va a estar entre otros más que no han mencionado, por lo menos eso fue lo que dijo Beltrán. Seguiremos a ver qué noticias transcurren en la semana. Hay un nombre, antes de continuar, hay un nombre interesante que mencionó que piensa estar en el clásico, es el Lugo, que en el 2023 no lanzó, sí lo hizo en el 2017. Sí. Y Seth Lugo... Sí, él declaró que va a estar, sí. Seth Lugo es un lanzador de 9 lanzamientos, algo ridículo. Y tú dirás, ya lo sabía, en serio, sí, tiene 9, el hombre lanza 9 lanzamientos diferentes. Así que súper interesante el caso de Seth Lugo y que pueda participar por Puerto Rico sería una gran noticia para nosotros. Bueno, es que hizo bastante falta en el clásico pasado porque Puerto Rico tuvo problemas con abridores. Solamente tuvimos, si mal no recuerdo, dos abridores porque fue José Berríos. Bueno, en sí 3, José Berríos, Marcos Stroman y José de León. Pero ya José de León como tal ya no están utilizando tanto como abridor, aunque en las ligas menores hemos estado viendo que está lanzando un poquito más de lo que lanzó en Puerto Rico. Sí, está lanzando como abridor en Worcester. Eso es así. Y nos añade, hay que ver pues finalmente en qué condición va a estar Stroman, porque actualmente está en la lista de lesionados. Nos haría mucha falta de él por alguna razón no estar, aunque él había dicho que sí quería estar cuando le preguntaron en el clásico pasado si él volvería, él había dicho que sí. Hay que ver cómo está su lesión y cómo viene, porque eso es lo importante. ¿Algo más que añadir aquí, Javier? No, continúa con el siguiente tema. Vamos con el siguiente tema y es con el famoso What If. ¿Qué hubiera sucedido? ¿Qué hubiera sucedido si el Clásico Mundial de Béisbol se hubiera jugado en 1958? Por lo menos yo, esta es mi opinión, Puerto Rico hubiera tenido un equipo competitivo, pero en cuestión de llegar a una final se le hubiera hecho muy difícil. Ya Estados Unidos tenía ya un equipo totalmente integrado, porque ya la integración de Grandes Ligas se había hecho. Ya República Dominicana tenía jugadores en Grandes Ligas, también Venezuela, entre otros países de Latinoamérica. Y aunque ustedes ven ahí a Roberto Clemente
y Peruchín Cepeda. Todavía Roberto Clemente no era la superestrella que se convirtió posteriormente, apenas tenía 3 años en Grandes Ligas, no había ganado Guante de Oro, no había tenido esos grandes números que tuvo posterior, y Peruchín ni tan siquiera había debutado en las Grandes Ligas. Él debutó exactamente ese mismo año, sabemos la historia. Ahí él ganó el novato del año, pero sí venía de una buena temporada en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Roberto Clemente, que se llama ahora, en aquella época no se llamaba así. Luis Canena Márquez, pues a pesar de que tenía unos grandes números en la Liga Invernal, no era el Canena Márquez que se hubiera podido ver en los años 40. Ramón Duguito Conde, un excelente jugador de nuestra liga, buena defensa, hubiera sido el primer bate, un buen contacto. Aquí el jugador que más establecido estaba era Víctor Peyot. Sabemos que Víctor Peyot era un tremendo bateador. En primera base ni se diga, 7 guantes de oro. Otro de los grandes nombres pues Félix Mantilla, que tampoco fue el Félix Mantilla que posteriormente ganó Guante de Oro en la Grandes Ligas y tuvo unas buenas temporadas. Aquí Félix Mantilla todavía estaba empezando en Grandes Ligas, lo mismo que José Antonio Pagán. Tendríamos a Balbi Thomas en la receptoría, que mucha gente me ha preguntado, pues él no es puertorriqueño. Él como tal no es puertorriqueño, es de padres y listas vírgenes, pero era nacido en Puerto Rico. Y por nacer en Puerto Rico era elegible, y yo, esta es mi opinión, quizás me equivoque. Si a él le hubieran preguntado si quería jugar por Puerto Rico, él hubiera dicho que sí, porque por Islas Vírgenes no creo que hubiera tenido ni tan siquiera oportunidad de participar. No creo que Islas Vírgenes hubiera hecho un clásico mundial de béisbol, y yo creo que lo hubiera elegido sin problema alguno jugar por Puerto Rico, dado que él jugó aquí como nativo, nació aquí, y fue un tremendo receptor, un tremendo bateador en la liga. Un lanzador, pues, Juan Terín Pizarro, que muchos dicen que es el mejor o de los mejores lanzadores que ha habido en Puerto Rico y el mejor lanzador zurdo que ha habido en nuestro béisbol invernal. Otros nombres que se hubieran podido integrar, obviamente Rubén Gómez, el divino loco, un gran lanzador. José Pantalones Santiago, Luis Tite Arroyo, que este era otro que ya estaba, básicamente establecido en las Grandes Ligas, era cerrador brevemente con los Yankees de Nueva York en esa época. Ahí hay un error, es Saturnino Nino Escalera, que era un tremendo primera base, un tremendo bateador de esta liga. Y te voy a contar una anécdota que decía Víctor Peyot referente a esta. Víctor Peyot le preguntaban quién era el mejor primera base de Puerto Rico. ¿Qué decía Víctor Peyot? Es Saturnino Nino Escalera. Y viene y le preguntaban, ¿y usted? Que usted es un tremendo guante, 7 guantes de oro. Lo que pasa es que yo soy el mejor del mundo. Decía Víctor Peyot. Tendríamos también un Carlos Bernier. Tampoco hubiera sido el Carlos Bernier que tuvimos en los 40, a pesar de que todavía tenía grandes temporadas en la Liga Invernal de Puerto Rico, pero no fue ese Carlos Bernier que hubiéramos tenido en los 40. Yo creo que hubiera sido un equipo competitivo, hubiera sido una sorpresa como fue en el 2013, porque cabemos destacar que en el 2013 en papel Puerto Rico no tenía un gran equipo. Tenía jugadores que eran de liga invernales, muchos que eran veteranos, algunas estrellas que se estaban forjando, porque en ese equipo estaba Eddie Rosario, pero Eddie Rosario no fue la estrella que se convirtió posteriormente, que tuvo esas grandes temporadas con los mellizos. José Berríos estuvo en ese equipo, pero aún estaba en ligas menores, ni tan siquiera todavía estaba en las grandes ligas. Y este hubiera sido un caso parecido, porque Peruchín, altas expectativas, pero todavía no había pisado terreno de grandes ligas. Clemente no se había convertido en esa gran estrella. Entre otros jugadores más, como Félix Mantilla, tampoco se había convertido en ese jugador que tuvo unas grandes temporadas en las grandes ligas, pero quizás hubiera peleado, pero yo hubiera visto bien difícil que hubieran llegado a la final. No sé si tú tienes algo que decir referente aquí, Javier. No, o sea, tenían buen balance entre jugadores jóvenes y veteranos. Yo creo que defensivamente este equipo era bastante bueno. Y haciendo la comparación con ese equipo del 2013, yo creo que obviamente nos faltaba picheo, pero defensivamente era un equipo muy bueno. Y yo creo que esa fue la clave de la gran actuación que tuvo Puerto Rico en ese 2013. Y a mí no me hubiera extrañado que este equipo hubiera tenido una gran clásico si se hubiera dado en esos años. Claro, tenemos un Estados Unidos, como tú mencionas, que ya había hecho
Ya los jugadores de color ya estaban jugando en el béisbol de las Grandes Ligas. Cuba era una potencia mundial ya en ese momento. Pero sí, habían otros países que todavía no habían, su béisbol no había resurgido como lo ha hecho ahora. Así que yo creo que este equipo posiblemente hubiera estado en el top 3, top 4, quizás llegando a semifinales. Pero esto es un what if. Exactamente. O sea que nada. Y yo creo que el dirigente de este equipo hubiera sido Luis Rodríguez Olmo. Ya había sido dirigente en Puerto Rico, había tenido éxito. En el clásico pasado, o sea, en el What If pasado que cubrimos, no había dicho quién hubiera sido el dirigente. Para mí, en aquel de los 40 hubiera sido George Scales. George Scales, obviamente, pues no era puertorriqueño. Todavía Puerto Rico en aquella época no tenía dirigentes per se, casi todos eran dirigentes extranjeros. Y sabemos que para tú ser dirigente no tienes que haber nacido en el país, y yo creo que George Scales hubiera caído perfecto en aquel de los 40, aparte de que él hizo una gran carrera en Puerto Rico como dirigente bien exitoso. En este hubiera sido Luis Rodríguez Olmo. Y para la próxima estaremos tocando la década de los 60, que ahí sí hubiéramos visto varias cosas ya que llegaron al estrellato. Sí, señor. Y Javier, para despedirnos, mencionamos otra vez en dónde podemos conseguirte. Y menciona el tuyo, que no lo dijiste. A través de Facebook, Los Panas del Deporte, Instagram y YouTube. Deben suscribir, ayúdenos. Estamos creciendo poco a poco, así que necesitamos que le dé a la campanita, se suscriba. Y pues tratamos de... No estamos muy activos al momento, pero sí semanalmente pues subimos nuestros videos, nuestro programa junto al Indio y a Abdel Noguera, que hoy tiene un warning. Libre. Tiene un warning. Pues a mí me consiguen en todas mis redes sociales como El Indio Deportivo, tanto en YouTube, Facebook e Instagram. Igual que Javier, X, estamos trabajando ellos. Problemas tenemos casi el mismo, pero esperamos pues obviamente levantarlo. También me consiguen por el canal de WhatsApp como El Indio Deportivo también, que ahí también publico noticias. Y pues Javier, será hasta la próxima que veamos estos amigos, que veremos el What If de los 60, entre otras cosas más que estaremos tocando la semana que viene. Yes, sir. Así que fue Javier Ramos de Los Panas de Deporte, aquí El Indio Deportivo, y será hasta la próxima.